Es un placer para mí presentar al doctor Mark Siculi. Él es profesor asociado en el Departamento de Antropología de la Universidad de Virginia en Estados Unidos. Su investigación integra métodos de documentación lingüística, etnografía audiovisual y análisis interaccional multimodal para el estudio del contacto lingüístico, del cambio lingüístico, de la evolución cultural del lenguaje y del papel del lenguaje en la sociedad humana de manera más general. Su trabajo ha sido publicado en renombradas revistas académicas como Language, PLOS ONE y también Journal of Pragmatics. En el 2020 publicó con la casa editorial Bloomsbury el libro Saying and Doing in Zapotec, Multimodality, Resonance and the Language of Joint Actions, que ha sido recientemente traducido al español y sobre el que versa la charla de hoy día. Entonces, sin más que decir, le dejo a él la palabra. Bueno, pues buenas tardes, buenos días, dependiendo, ¿no? Gracias por la invitación, Luis Manuel. Y toda la gente de Conversationalista y SPAC, el Seminario para el Análisis de Conversación, para dar una sala virtual para celebrar la llegada de mi libro, Decir y Hacer en Zapoteco. La edición que comparto para ustedes es una copia avanzada del libro que entregaré como regalos al pueblo, a los pueblos donde hice el trabajo de campo. Este junio voy a visitar al pueblo para entregar pues, este libro. Quiero agradecer a la gente, a Bebene Shetio, no Bebene Gili, a la gente de Santa María La Chichillo y San Vicente La Chichillo, y especialmente a mis compadres Daniel Hernández Morgan, Felipa García Hernández, las autoridades del pueblo, y también estoy muy agradecido por la colaboración de mis interlocutores, Pedro Martínez García, por su trabajo como videógrafo, María Morales, quien me asistió con transcripción y traducciones, y muchas pláticas con Giovanni Hernández García. En esta presentación del libro vamos a repasar unos temas, unas ideas, metodologías y datos de esta obra. Este libro es la traducción de mi libro en inglés, Saying and Doing in Zapotec, publicado por Bloomsbury, Estudios de la Lingüística Antropología. La realidad es que la edición español es el más desarrollado, con algunas correcciones y unos retoques. Por el proceso de traducirlo, identificamos correcciones para mejorar la edición bolsillo del 21. Entonces es mejor que la edición de 2020 y el español va a ser como ya todavía mejor. Trabajé con Isabel Haviland para la gran traducción que ella ajustando por conceptos y voz. Y de veras todavía es un borrador y ya sigue corrigiendo. Si encuentras traducciones sospechosos, avísame por favor. Hoy voy a repasar y también presentar cómo se puede usar el libro para observatorios de datos y para enseñar el análisis de conversación y para aprender algo de la lengua zapoteca de La Chichillo. La idea también era producir un libro que puede servir a la gente del pueblo hoy y en el futuro. Decir y hacer en zapoteco se puede leer de diferentes maneras. Representa un argumento académico, un recurso documental y un recurso de enseñanza. Es una etnografía multimodal de una lengua que vive a través de las casualidades, los compromisos y las obligaciones morales de la vida social. Representa una referencia primaria para una lengua zapoteca, construida mediante metodologías participativas a través de las cuales las perspectivas indígenas forman una parte central de la narrativa, ilustrados en la poética, la fonética, la morfología, la sintaxis y las resonancias representadas en las transcripciones, en testimonios explícitos de los miembros de la comunidad y en recursos de video interactivos. En la imagen aquí los participantes, To Felicita y To Francisco,
participan en una acción conjunta canónica. Adoptan roles recíprocos al trabajar juntos para sujetar un aro al final de la cincha de una silla de montar. Felicita detiene la cincha en su lugar mientras Fernando la sujeta con la cuerda. Nuestra atención en el lenguaje de las acciones conjuntas fija el lenguaje en las relaciones de ayuda mutua. El enfoque genérico en las acciones multimodales que unen a los actores sociales dentro de los proyectos colaborativos ofrece a la vez un medio para interpretaciones etnográficas gruesas de la conducta local y un campo relativamente estable para comparar la variabilidad cultural y lingüística, y que vuelve sensibles las resonancias que actúan en la reproducción y la transformación del lenguaje. En este libro no favorezca ni el texto ni el contexto, pero que sí examine ecologías multimodales que tienen una capacidad semiótica que incluye el tiempo y el espacio del uso actual. El lenguaje, la manipulación de la voz, los gestos, la mirada y los objetos materiales tienen sus propios potenciales cualitativos, decimos affordances, a través de composiciones expresivas que integran a los participantes en su juego. Y aquí podemos ver la transcripción multilineal. Por lo tanto, tenemos una línea del habla, como creo que aquí se puede ver, la línea de la semiótica corporal, morfemas y glosas y una traducción libre. Podemos ver que la mayoría de las pausas, como en la línea 12, no son verdaderamente pausas, sino momentos de actos semióticos no verbales. La obra es basada en análisis de un corpus de interacción multimodal de la vida cotidiana que documenta el tejido del lenguaje y acciones sociales. Tiene más o menos 50 horas de grabaciones. La ecología semiótica rica y natural de un idioma es la interacción multimodal. Era importante que el análisis de conversación fuera investigado a través de la etnografía, la elicitación y la descripción gramatical. He ordenado los capítulos para que ilustren una secuencia emergente de lo social a lo intersubjetivo y hacia una materialidad que perdura. Los capítulos 2 a 6 se titulan por acciones conjuntas que considero como obligaciones de la vida humana, a través de las cuales una lengua adquiere su forma y se construyen mundos: ofrecer, reclutar, reparar, resonar y construir. Los capítulos avanzan a través de 3 fases emergentes, lo cual en parte está inspirado por la noción de ensamblares o el surgimiento. Estoy buscando la traducción de emergence en inglés, pero creo que hay problemas de la traducción que dice emergencia, pero no es correcto, ¿no? Pero surgimiento de ensamblares, ¿no? Y es en las teorías del desarrollo de lengua basados en el uso y por descripciones paralelas sobre la importancia de ensamblar en la biosemiótica de los sistemas vivos. También puedes ver un vínculo y un código para llegar a un base de datos de los videos de los ejemplos citados en el libro. Imagino que los usuarios del libro pueden ver los videos para enseñar el análisis de conversación y para hacer observatorios de datos, así con
transcripciones y grabaciones. Bueno, el libro primero examina las acciones conjuntas de ofrecimientos y reclutamientos, capítulos 2 y 3, para entender la manera en la que son instrumentales para construir y navegar las relaciones sociales, las obligaciones y las reputaciones. Y después examinamos cómo ofrecer y reclutar son componentes de esfuerzos interaccionales que construyen, exponen y mantienen la intersubjetividad mediante secuencias de reparos, el capítulo 4, y la poética dialógica de resonar, el capítulo 5. De allí nos orientamos hacia las colaboraciones que construyen un mundo material, el capítulo 6, enfocándonos en las interacciones que construyen y reparan objetos de la cultura material. Es particularmente interesante la forma en la que los objetos materiales adquieren cualidades vivas y ejercen un impulso persuasivo a través de una dinámica dirigida a fines que involucra la acumulación de compromisos conjuntos en un ensamblaje de cooperación social. Vemos cómo los ofrecimientos, los reclutamientos, los reparos y la construcción de resonancia se combinan para producir un mundo material que muestra indicios de la historia natural en su formación ensamblada, y cómo esta historia a la vez moldea las formas gramaticales del idioma. El último capítulo, Ensamblajes vivos, es un epílogo que retoma los compromisos fenomenológicos y biosemióticos de este libro, presentando una discusión sobre cómo nuestra atención a las acciones conjuntas es reveladora de una lengua como experiencia vivida, entretejida con los medios de la construcción de mundos. Bueno, mi trabajo de campo desde 1997 ha ocurrido principalmente en una comunidad llamada Xe'yo en zapoteco, Santa María la Chichío en español, y además con las personas de Xili, San Vicente la Chichío, dos pueblos vecinos en la Sierra Sur de Oaxaca. Oaxaca es uno de los estados del sur de México que tiene una de las concentraciones más altas de diversidad indígena del país. La región en que realizó este trabajo está ubicada en el suroeste del estado, acá. La Chichío es un idioma otomangue dentro de la familia zapotecana, parte de la rama de zapoteco oeste. Es una lengua tonal con tonos altos, bajos, ascendentes y descendentes. Las raíces son monosilábicas o disilábicas con prefijos de inflexión y pronombres enclíticos. Tiene partículas finales que son enclíticos de interrogación, exclamación, repetición y afirmación enfática. Y también es conocido por su sistema de registros de voces, utilizando el falsete y las voces murmuradas, laringizadas y susurradas para indicar posturas interpersonales. La interacción humana involucra formaciones de acciones multimodales que coordinan las acciones físicas y el habla en varias alineaciones con las actividades. Aquí, por ejemplo, pasando la taza es colindante con la aceptación de un ofrecimiento de lavar platos. Esta transcripción captura el registro de voz falsete y podemos ver también la alineación en la transcripción que junta la acción corporal con la acción fonética. Y hay formas de transcribir con mayor precisión en el estudio de la interacción multimodal, como la de Lorenza Mondada,
Mi sistema sirve bien para recuperar el métrico del tiempo de las acciones vis-a-vis el habla, admitiendo que para una obra de esta magnitud, lo perfecto es enemigo de lo bueno. También en la comunicación multimodal actual encontramos acciones conjuntas a través de múltiples participantes, como en este ejemplo donde el joven Ricardo emite un mandato a su hermana en coordinación con un mandato corporal de su padre, que mueve un vase delante de la cara de la chica. Propongo aquí que es útil pensar en ambientes multimodales en términos de su capacidad de carga información semiótica a fin de afectar acciones sociales. Entonces puede tener acciones que es el conjunto de la acción de varias personas. Y aquí la habla de una persona con la acción física de otra persona. Bueno, más allá de los bloques de transcripción entrelazados, también me ha esforzado por integrar los datos de la transcripción con mi narrativa de manera dialógica literaria, citando frecuentemente las voces de los participantes en el libro. La narrativa también transmite dimensiones que llegan más allá de las transcripciones, alcanzando acciones previas, intertextualidades y conocimientos de mis otras fuentes de información, incluyendo observación participativa y entrevistas, y con atención colaborativa a la base de datos a través de un método que llamo diálogos sobre reproducciones o playback dialogues en inglés, en donde las personas en la Chichillo vieron videos juntos y discutieron la interacción. Varios de estos diálogos también fueron grabados, y estos diálogos sobre reproducciones son un género híbrido entre conversación espontánea, entrevista y observatorios de datos, en los que los hablantes discutieron secuencias de interacción primero entre ellos y después conmigo. Entonces es una idea de llevar el observatorio de datos a la comunidad, con la gente de la comunidad, en vez de siempre afuera de la comunidad. Así. Entonces el primer grupo de capítulos, ofrecer y reclutar, son dos acciones conjuntas instrumentales para construir y navegar las relaciones sociales. El capítulo ofrecer argumento que en el análisis de multimodal, tanto de ofrecimientos formales como el dar regalos en una boda, la Chichillo, y en ofrecimientos cotidianos como ofrecer comida, bebida o ayuda en el hogar, hacemos visibles las relaciones sociales emergentes que se ejemplifican a través de cadenas de obligaciones de dar, recibir, regresar y continuar dando a otros. En los dos ejemplos que voy a tocar, observa que hay una discordancia entre las acciones del habla y las acciones semióticas con cuerpos y objetos. El primer ejemplo del video, y el video es un poquito oscuro, pero puedes escuchar bien. El primer ejemplo de video es un ofrecimiento de alimentos. Pablo aquí es un asistente mío del pueblo La Chichillo, que es el que maneja la cámara. Está visitando la casa de sus vecinos, Flavio y Cacha. Y Pablo está fuera del marco a la izquierda. Aquí Cacha ofrece a Pablo un taco para comer, el cual él acepta.
Bueno, voy a mostrar el video para que puedan observar las repeticiones que se dan, la distribución de los ofrecimientos a través de los múltiples participantes en el evento de habla. Y es interesante porque la acción conjunto de un ofrecimiento es ofrecer y aceptar o negar o algo, ¿no? Pero cada vez que ya está aceptado, ofrece otra vez o ofrece otra persona. Es como una uh, como hospitalidad de la gente aquí. Ok. Bueno, aquí puedes ver por la transcripción de todos los ofrecimientos ocupan formas gramaticales de imperativos en este ejemplo. Cacha le dice, "Oda cuéntame Pablo", en el voz falsete, ¿no? Come un taco Pablo. Y en la línea 3 Pablo lo acepta. Chetelalo, che, Cacha. Sí, gracias entonces, Cacha. Pero antes de que Pablo termina su turno, Cacha inicia una repetición de su ofrecimiento. Oda cuéntame Pablo, como segundo ofrecimiento aquí. Y antes de Pablo puede responder, Flavio hace un ofrecimiento también. Los ofrecimientos múltiples por múltiples participantes aumentan la presión para que Pablo acepte. Al mismo tiempo, Flavio reduce la carga de aceptar. Flavio dice, "Acotele etache Pablo", como la mitad de un taco, Pablo. Y Pablo acepta. Pero como Cacha lo hizo antes, Flavio sigue con un segundo ofrecimiento a comer la mitad de un taco. Y Pablo acepta otra vez diciendo que comerá la mitad de un taco. Entonces, ¿no? Enseguida Flavio lo ofrece a Pablo de nuevo que come la mitad de un taco. Y Cacha entra en superposición. En su turno también ofrece la mitad de un taco, a lo que Pablo acepta otra vez. En la temporalidad de acción semiótica hay repetición biológica. Así. Esta característica de ofrecimientos aquí. Voy a pasar a otro ejemplo. Y aquí en vez del video presento de manera esquemática. Podemos decir que Pedro y su esposa María están visitando la casa de una familia diferente. Se les ha dado a la comida por hospitalidad y luego María se ofrece a lavar los platos de la familia. Lidia y su suegra hacen grandes esfuerzos verbales para decir que no quieren aceptar el ofrecimiento, poner pretextos que ya es tarde, el agua es demasiado fría y más. Y María repite su ofrecimiento 3 veces y cada vez hay un cambio de verbo, bajando la obligación. La primera ofrece fregar los platos y después ofrece lavar y la tercera vez ofrece mojar o enjuagar. La tercera es la aceptada. Y en los dos ejemplos y otros de este capítulo vemos dos cosas interesantes. Como le dije, hay discordancia entre el habla y las acciones del cuerpo con los objetos. Y la mayoría de los estudios tiene pretensión o asume que hay una armonía, ¿no?, entre el cuerpo y el habla, ¿no? Y aquí puedes ver que son, están haciendo diferentes cosas, ¿no? Entonces, y hay discordancia y también puedes ver las reducciones verbales minimizando la obligación o el deuda, ¿no?, de aceptar, pero al mismo tiempo entrega el total del regalo. Entonces hay como cosas que están haciendo por verbal y otra cosa que está pasando con los cuerpos.
Ok, de reclutar, este capítulo 3, examina el lenguaje de reclutar, las acciones del otro en la Chichio. Como en nuestra examinación de los ofrecimientos, el campo de nuestro estudio incluye la secuencia de reclutamiento y su respuesta como acción conjunta. El campo también es multimodal y incluye las técnicas integradas de los participantes del movimiento corporal y acciones con los objetos de la cultura material. Los reclutamientos son una familia de acciones sociales diseñadas para solicitar el regalo de la acción del otro. Esto se puede lograr mediante diversos actos de habla como solicitar, ordenar, insinuar, rogar, suplicar, incluso ofrecer también. Los reclutamientos que vemos en la base de datos la Chichio son principalmente directivos, tipo de acción directivos. Y aquí voy a tocar un video breve. Sí, otra vez voy a tocarlo. Aquí puedes ver la secuencia, ¿no? La secuencia de un llamado de este nombre Sofía, que responde Sofía, un reconocimiento. El directivo de allí entonces ya tiene la atención y ya tiene este directivo y un signo de cumplirlo, un cumplimiento. Dice sí y de allí llega con el agua. Y voy a mostrar como otro que es más complicado. Este tiene varios reclutamientos. Este video tiene 4 participantes. Carlos, Eulalia son los padres de Ricardo e Ina y están comiendo. Vamos a ver una acción social que es pedir agua, pero es iterada a través de los participantes, de los varios participantes. Y voy a tocar este video aquí. Bueno, voy a tocar nada más una vez porque tengo la transcripción acá. En la línea 1, aquí Carlos emite una declaración que funciona como una evaluación, especialmente con la fricativa faríngea al final de su turno. ¿No? Después de una pausa de 4 segundos, Ina, que habría hecho las tortillas, solo declara que la estufa se puso muy caliente. Carlos hace una declaración en la línea 5. Con un poquito de agua se baja. Por esos tratamientos, la solicitación de Carlos no obtiene una respuesta en ni un lugar ni el otro. Pero la expectación que la hija ofrece agua en esos momentos se puede leer en la mirada de Ricardo, en la línea 2 y la línea 5. Estos mismos lugares donde no hubo respuestas. En la línea 9, Ricardo redirige la solicitud a Ina con la palabra Kiarregio. Tú lo haces, hermanita. Si solo tuviéramos una transcripción del audio por texto, nos parecería simplemente como una solicitación que pasa de padre a madre, al hijo y a la hermanita, la hermana. Pero con el video podemos ver
que la acción de Carlos ya se inició al final del enunciado de la madre, cuando agarra el vaso. Y en la línea 8, Carlos ya está empezando a mover el vaso en la dirección de la cara de Ina cuando Ricardo emite su mandato verbal. A través de las alineaciones temporales mostrado en la transcripción multimodal, vemos la próxima iteración de la solicitud como coproducido entre Carlos en su acción corporal y Ricardo en su componente verbal. Avanzamos, vemos un momento de discordancia intermodal. Pues Ina resiste la orden que se le ha emitido. Ella pregunta, ¿por qué siempre a mí? Pero en la acción corporal ella está cumpliendo físicamente la acción mandada. Ella toma el vaso y gira en su asiento, proyectando que va a cumplir con el mandato. Ricardo responde a su pregunta con una declaración explícita del rol de género. Ahora tú, porque eres mujer, dice. Y Ina se levanta aún más, cumple con el mandato, sino que verbalmente se mueve para cambiar las condiciones de su acción, diciendo, no más llena la jarra, hago. En la línea 15, puntuado por golpear expresivamente el vaso en la mesa. Al tomar el vaso de su padre, proyecta el cumplimiento, pero poco después rechaza los términos del mandato, mostrando resistencia al mandato y al mismo tiempo proyectar el cumplimiento, comunica contradicciones y se nombró discordancia intermodal. En la terminología de Bakhtin es doble vocalizada, con las voces distribuidas a través de las modalidades. Estos ejemplos nos muestran que entre las personas en las ecologías de interacción, las acciones semióticas pueden ser distribuidas a través de personas y a través de las modalidades. Bueno, la intersubjetividad es más que una referencia compartida exitosamente. Es una actividad conjunta. Me gustaría que notaran cómo tanto el reparo como la resonancia emergen de las acciones sociales básicas de ofrecer y reclutar que eximen en los capítulos previos. En el capítulo 4, Reparar, examinamos cómo la intersubjetividad puede ser un logro interaccional que se exhibe, se revisa y se disputa por los participantes en sus movimientos interrelacionados. Nos enfocamos específicamente en cómo los participantes colaboran en secuencias de reparo conversacional y dilucidamos los affordances lexicales y gramaticales de zapoteco para realizar el reparo, lo que incluye una descripción de las preguntas ontológicas y preguntas polares, construcciones dedicadas al reparo, repetición dialógico y al uso concertado de signos a través de modalidades. Me enfoco en reparo iniciado por otros en lugar del autorreparo, continuando la temática de acciones conjuntas. La secuencia marginal de reparo iniciado por otro empieza en el punto en el que el hablante inicia el reparo. Este punto se designa T0. En T0, la progresión de la conversación se pone en pausa para lidiar con el problema de un turno previo, designado ahora como T-1. El tipo de problema y frecuentemente la postura puede ser indicado por la forma de iniciación de reparo. El hablante previo
resuelva el problema en un nuevo turno o movimiento interaccional designado T+1. El ejemplo 1 aquí muestra la rutina de 3 partes, traducido de Shaegloff, Jefferson y Sachs, y muestra una resolución común con repetición completa de la fuente del problema para este tipo de iniciación del reparo. Y este capítulo es en diálogo con el trabajo de Dingamansa y Enfield, también de Simeon Floyd y varias otras personas para soportar un proyecto de la pragmática comparativa. Y voy a pasar rápidamente como esa por el tiempo, pero analicé como 13, casi 14 horas de conversación y ocurrieron 250 inicios de reparo. Y puede ver cómo fue más o menos, aquí puedes ver como más o menos igual entre reparos abiertos, como E, ¿no? Solicitudes restringidas y ofrecimientos restringidas. Y puede ver como más o menos, si separamos en inicial y subsecuente, hay un cambio del... cuando los intentos iniciales de reparos se separan, los reparos no iniciales fueran manejados principalmente por inicio de reparo restringido, con un aumento sustancial en el formato de ofrecimiento restringido. Aquí puedes ver las formas de iniciar los reparos abiertos, como EA, Shanilo. Restringidos son todas las palabras de preguntas aquí, y de varios tipos de ofrecimientos. Y puede ver como ha observado otros que el reparo se hace entre reclutar, ¿no? Aquí, como y ofrecer. Ok, el primer grupo de iniciaciones de reparo son por acciones sociales del reclutar. Ok, y pues aquí es una iniciación de reparo abierto y tiene como una respuesta de la repetición, más o menos repetición. Aquí voy a tocar un video de pregunta del contenido, checa cómo, a ver. Dice, abre otro poquito la cocina por allá y dice cómo, repita, pero hay cambios. Voy a mostrar aquí qué pasa, ¿no? A ver, sí. Sí, aquí Sofía está indicando con su cabeza, ¿no? Con sus ojos, la mirada a la ventana. Pero María tiene los ojos, está mirando las tortillas aquí en el comal, ¿no? Y entonces ella inicia un reparo. Y ahora ellos entonces tienen alineación de su atención. Y aquí entonces las palabras están bien ubicado con la forma de su atención y tiene éxito en la segunda vez y ella va para abrir la ventana. Aquí podemos decir que tiene una discordancia de atención. Aquí podemos decir que tiene una armonía de atención. Ok, voy a tocar este video.
Este es un reparo de referencia de nombre, ¿no? De persona, de referencia de persona. Primero está formulado como los vendedores detrás de los tablones, ¿no? Allí en la ciudad están pensando que va a comer. Y ella dice, Sofía dice ti, y cambia el formato, dice veo la móvil, la gente de vendedores ambulantes están. Aquí vamos a pasar a un reparo de acá, ¿dónde? Este es 41, sí. Aquí fracasaron en llegar a intersubjetividad por discordancia de atención otra vez. Sofía indica con los ojos o por su cabeza, ¿no? Pero sin la atención de María en este primero. Aquí está indicando, tiene sus ojos pues aquí y no hay bien intersubjetividad. María dice K, ¿dónde? Y aquí se apunta rápido con el mano aquí. Y es muy rápido, voy a tocar el video aquí. Y ahí lo agarra, ¿no? Por último, aquí pasa algo similar con el pronombre ta, cual. Después del reclutamiento de Daniel para agarrar un parte de la bicicleta, David no responde con palabras hasta que se acercó a Daniel para entrar una armonía de tensión visual, en donde se ubica la inician de reparo ta, ¿ok? Puedes ver aquí todo este tiempo, pero ¿qué pasando? Él está aquí camino, cuando ya tiene atención junto, inicia su ta. Ok, los siguientes ejemplos son reparos iniciados por acción social de ofrecer. Y aquí puede ver como aquí es, dice fresa hermosas en la tierra de la familia de Laura. Y Andrea dice frésala, que es fresas con el enclítico de interrogativo. Y ahí es un ejemplo de ofrecer reparo. Aquí toca el video. Sí, ¿verdad? No, aquí es. Aquí puedes ver que es un ofrecimiento del parte del habla previa, pero sin el marco de interrogativa, puro, pero son ofrecimientos. Ok, voy a seguir con resonar. Este capítulo nos enfocamos en la actividad conjunta que construye resonancia en interacción dialógica. Pues partiendo de los fundamentos establecidos en el trabajo de Jacobson, Himes y del enfoque de otros antropólogos lingüísticos en la función poética del lenguaje, y especialmente en la infraestructura del sintaxis dialógica del Dubois. Desarrolló el análisis de la gramática Lachishio mediante la examinación de las resonancias construidas entre participantes en la repetición generalizada que caracteriza el ritmo del discurso Lachishio. La sintaxis dialógica se puede ver a la vez como un orden de actividad social con el lenguaje y como un orden de análisis lingüístico que examina
no lo que se transmite entre individuos, sino lo que construye de manera emergente entre ellos. Es una manera de permitir que los participantes cuenten la historia de su lengua a través de la riqueza de las resonancias dialógicas que producen en conjunto, y que vuelven accesibles para ser analizada mediante bases de datos lingüísticas producidas a través de metodologías documentales. En realidad, muchos lingüistas que favorecen la conversación y narrativa nos han mostrado funciones de paralelismo para compromisos, evaluaciones y juegos, funciones cognitivas, realce contraste, reto, desafío, corrección, confirmar alusiones, afirmar precedencia epistémica, y como un formato de enlaces sus turnos de hablar. Es decir, que encontramos la repetición en todas partes, pero hasta la fecha ha sido poca investigación que aprovecha la repetición como acción conjunta, en donde se situamos el análisis gramatical. Okay. Sobre la sintaxis dialógica, Dubois escribe: los patrones que definen el lenguaje surgen de la interacción de los particulares, como una expresión sigue a otro, reproduciendo su patrón en parte. El paralelismo resultante invita a una percepción de emparejamiento generando algo nuevo en el evento, una resonancia específica de formas y significados. En la sintaxis dialógica, la resonancia se define como la activación catalítica de afinaciones a través de las expresiones. En resonancia de marco, las locuciones muestran una gran similitud o identidad, por ejemplo, una repetición exacta. Con resonancia focal, la atención se centra en los elementos de las locuciones que son diferentes entre sí y muchas veces trabajan juntos. El paralelismo de la resonancia de marco crea un campo en que la diferencia de la resonancia focal puede ser leída e interpretada por su función, y voy a tener ejemplos de eso. Pero mira cómo podemos investigar por ofrecer y reclutar. Cada enunciado se ofrece al otro, se ofrece su forma a la otra persona, ¿no? Si este regalo es correspondido por la repetición, se forma un nuevo orden de expresión conjunta que existe como una oferta o ofrecimiento que atrae la atención del otro para buscar la relevancia focal. Y el pueblo zapoteco de Lachichío, en este pueblo la conversación cotidiana suena con resonancia. Aquí dos mujeres hablando de un anciano senil. En la línea 3, una dice, o en la línea 5, digo, Shienze, una pregunta, ¿qué es eso? Y la contestación, Ichenzeta. Andrea dice, ¿qué es? Eso siempre es la enfermedad. Y puedes ver, aquí es un diagrama que se llama el diagráfica para la sintaxis dialógica. Puedes ver las partes paralelas y los cambios diferentes. Entonces, la resonancia las dos resonancias, ¿no? Resonancia sí, del marco y de los focales. Aquí voy a pasar rápidamente a eso. Aquí dos ejemplos de resonancia de marco. Sí, como exactamente repeticiones. Y aquí puede ver que hay también resonancia de marco y resonancia de marco, pero en la escala más grande vemos que hay diferentes aspectos que la gente utiliza los paralelismos para enfocar contrastes lexicales y gramaticales.
Y aquí puede ver como en esta diapositiva más grande, construcciones de Yeshia, aquí. Toda la gente están construyendo sus enunciados con partes del enunciado anterior. Aquí también hasta puede ver varios ejemplos de resonancia. Voy a mostrarla en esta forma del diagráfica, ¿no? Y puede ver como los diagramas diagráficas que tiene las resonancias aquí, todo construido de Yeshe, con este forma adverbio, verbo, sustantivo, temporal, sí, pero los cambios también, este partículo final, habla reportada, y cambia de verbo aquí. Pues aquí podemos ver aquí podemos ver como entre los resonancias de marco el cambio focal de díctico aquí entre los hablantes. Aquí sustitución lexical, son repetición, sí, pero cambios de y aquí este ejemplo muestra el quiasmo, que aquí vemos que los niños son ruidosos, iniciaron una serie de acciones paralelas de la madre y el padre al socializar con los niños. Callen todos, Salvador, siéntate quieto, y el padre dice, que te calles, Salvador, quedaron quietos todos. Aquí puedes ver contrastes gramaticales en la formulación y también el quiasmo aquí de esta acción conjunto entre los padres. Voy a pasar a ejemplos de partículas finales. Aquí hay varios en la Chichio que son la, pregunta polar, ra, exclamativo, ri, afirmación intensivo, o ya epistémica también dice que el hablante ya tiene la información, ya sabe. Y C, acción iterativo. Y voy a pasar rápidamente aquí con los diagráficas. Puede ver como formas paralelas con sus cambios, sustituciones, paradigmáticos, y es la pregunta. Aquí puedes ver como repetición también, una diferencia aquí como un exclamativo. Y aquí mucho niño dice, y dice que ya sé, muchos niños tiene ella, ¿no? Ri tiene Entonces, por repetición puede aumentar, para cambiar un poquito, y es muy poderoso para aprender de la gramática. Ok, avanzamos a este capítulo de construir. Aquí cambiamos de escala nuevamente para abordar más directamente la actividad multimodal de construcción de mundos, en donde el lugar, la forma y la función de ofrecimientos, reclutamientos, reparos y resonancias permiten y constriñen colaboraciones para la construcción y la reparación de artefactos materiales. Examinamos dos colaboraciones enfocadas con objetos en donde emergen problemas interaccionales y rastreamos sus resoluciones. Aquí Felicita ofrece la opción de uno de dos cuerdas, utilizando una construcción gramatical que contrasta una opción con la otra, uno u otra, o esto o eso. Cuerda o la más gruesa, dice, ¿no? Y Francisco niega con la cabeza, está buscando otro, ¿no? Y responde entre las opciones que presente Felicita. La gruesa no. Y de ahí dice
esta otra, entonces, ¿no? Y él acepta, ¿no? Pero después de 20 minutos tiene que devolver todo porque no hubo bien la cuerda. Entonces fue un acuerdo entre ellos que fue dirigido por la forma de pregunta, ¿no? De las opciones restringidas y se metieron en problemas la gente. La siguiente ejemplo que voy a poner es como parecido porque la gente mete en problemas por la forma anterior del proyecto. Y aquí es una familia que está trabajando en un corral para sus guajolotes, para sus pavos, para guardarlo. Y aquí es como una foto de que mira, hay dos soluciones de poner las tablas aquí. Una madera aquí, pero protegido en este forma. Ok. Pues aquí damos la cuenta de cómo los participantes contraen compromisos conjuntos entre sí y con los objetos del proyecto y cómo se revierten los compromisos conjuntos. Y estos son más o menos que pasó, pero voy a pasar rápido porque sé que el tiempo ya está pasando, pero vale la pena, ¿no? Ok. ¿Dónde estamos? 102. Aquí puedes ver que están iniciando que ya está pasando mal. Hubo compromisos anteriores y dice, lástima que no cavamos la tierra, que solo hicimos así. ¿Sí? Entonces, él había iniciado un reparo, entonces no. Veo que así esto viene realmente mal lo que estamos haciendo. Y es porque la solución 1 y ellos pueden ver como la resonancia, pueden ver como todo aquí, ¿no? Resonancia, repara, y ofrecimientos y reclutamientos, todo, pero aquí la resonancia, ¿no? Tal vez no aguante, va a aguantar, dice. Ok. Las mujeres tienen un compromiso como conjunto que puedes ver aquí. Ellos están hablando aquí entre ellos. Después de Pedro entra. Pedro aquí. Y entra entre ellos y poner la mano en el objeto conjunto para interrumpir la formación entre ellos, entre las mujeres, y introducir una idea diferente. Y voy a mostrar este diapositiva del como el formación F de Adam Kendon, que dice como los participantes su lugar del focus lo que pasa es que como aquí es el corral, aquí son los participantes y Pedro entra aquí entre las dos con mano aquí. La cosa es que si ellos tienen su compromiso, su acción conjunto, él está interrumpiendo esta formación, así. Y entra aquí para hablar. Aquí mira la indicación de del gesto de Pedro por las flechas. Indica una madera como solución 1, ¿no? Lateralmente quiere poner como una madera para capturar la madera. Bueno, aquí miras la formación. Tiene su gesto aquí, pero también él dice cada uno, en donde cada uno está amarrado ahora. Está poniendo una idea de amarrar cada uno, pero también con el gesto puede ver que quiere la madera. ¿Sí? Andrea salió
y Nazaría y Pedro entra un compromiso conjunto entre sí y la palanca. Entonces ya están reproduciendo el solución 1 aquí, pero más arriba. Como la solución 1 tiene su fuerza de reproducir. Pero Andrea reentra con una cuerda nueva, y la cuerda nueva es un signo de otra idea que tiene ella. Parece que ella llega a un acuerdo, parece que hay un acuerdo entre todos, pero de veras tiene dos ideas diferentes. Pedro tiene la idea de solución 1 y Andrea tiene solución 2. Porque parece que, bueno, che dice, ¿no? Bueno, parece que es un acuerdo, pero podemos ver que realmente no tiene intersubjetividad. Él, aquí puedes ver, él dice, no lo quiere así, quiere alegarse, y Pedro dice, un reparo abierto, y Andrea entonces entra el coral, mira como en la misma forma que antes, ¿no? Y pone entre las dos otras personas aquí. Puedes ver que es como la misma cosa, la misma acción que hizo Pedro antes. Pedro está interrumpido el conjunto de las mujeres, pero aquí ella entra para esta parte de la formación a interrumpir como el conjunto de ellos. Ahora mira cómo cambia. Andrea y Nazaría, aquí se dice la misma, a la vez, no lo quiere, el corral no quiere, dice. Y Andrea dice, está explicando, y Nazaría dice no, porque entonces está diciendo a Pablo, no, tenemos que quitarlo, está saliendo de su acuerdo con él. Aquí ella está diciendo, Nazaría dice quiere otra solución aquí. Está saliendo de su compromiso con Pedro y está entrando un compromiso con Andrea ahora. Sí, aquí Andrea dice que fue una idea de Pedro. Como dice, estás diciendo así, que estás diciendo es así ahora. ¿Qué dices? ¿Sí? Está diciendo ella que Pedro está diciendo todo eso. Es que porque antes Pedro dice uno por uno, pero estaba gesticulando así. Ok, de veras fue la discordancia de habla de Pedro, uno por uno, y su gesto lateralmente, y la de Andrea con los arcos, aquí puede ver los arcos, de cada uno que tiene la potencial de decir que la idea de amarrar cada madera es idea de Pedro. Pero aquí es la idea de Pedro, puedes ver que es lateralmente, es recto así. Ok, por último, Pedro salió, Andrea y Nazaría cambió todo y fue tejido entonces esta solución y salió bien y duró como a cada 8 años después este corral muy fuerte para los guajolotes, para cuidarlos. Bueno, voy a terminar con este último capítulo. Desarrolla un diálogo entre el objetivo de lingüística de campo de documentar el lenguaje en la vida cultural, las preocupaciones de los antropólogos y los etnometodólogos con la construcción de mundos y con entender el conocimiento desde el punto de vista de los participantes y las preocupaciones de varios académicos fundamentales de campo transdisciplinario de la biosemiótica y paralelamente por estudios indígenas
por conectar los procesos vitales de diversos organismos dentro de relaciones recíprocas, facilitadoras y constructoras de nichos. Como herramienta para la descripción lingüística y cultural, el análisis multimodal de video permitió la examinación cercana y repetida de escenas de encuentros en los que se iniciaron y se llevaron a cabo acciones conjuntas. Este nos permitió considerar cómo la gramática hace el trabajo de la colaboración humana en escenas reales de la vida, en donde los participantes tenían responsabilidades morales unos con otros. En este proyecto, yo buscaba relacionarme con la lengua zapoteca de la Chichilla como viviente a través de acciones conjuntas que vinculan a múltiples participantes a través de medios multimodales con fines colaborativos. Empezamos con la examinación de acciones sociales genéricas que ofrecen y reclutan, y después seguimos a los ofrecimientos y a los reclutamientos conforme ellos mismos forman partes de acciones de orden mayor que construyen intersubjetividad en secuencias de reparan y resuenan. Y finalmente nos enfocamos en el lugar, la forma y función del lenguaje de los ofrecimientos, reclutamientos, reparos y resonancias para construir y reparar los artefactos de un mundo perdurable. En esta narrativa, el proceso y las relaciones semióticas que emergen a través de acciones conjuntas desarrollan la forma de los artefactos funcionales que perduran para usos futuros. Enfocarse en este proceso es a la vez una metáfora y más que una metáfora para hablar de cómo las lenguas mismas se hacen y se rehacen a través de los pequeños rituales de la vida diaria. El lenguaje, igual que la vida, deriva cualidades de su forma y relaciones de su función entre momentos de relevancia previa, inmediata y contingencias futuras, en donde trabajando con lo que está disponible en el momento, seleccionamos lo que se hará subsecuentemente y que a la vez se convierte en el material previo para acciones futuras en cadenas ontológicas continuas de procesos. Gracias por esta oportunidad de hablar con ustedes y para escuchar a mí. Gracias pues. Voy a quitarles 2 minutos antes de irnos, simplemente para comentarles que hoy cerramos con broche de oro nuestro primer ciclo del año del SPAC con esta charla de Mark Sicoli, pero retomamos actividades la próxima semana. La semana subsiguiente, perdón, la próxima paramos y la subsiguiente reiniciamos actividades con el segundo ciclo del seminario. Pueden entrar a ese enlace para saber, está ahorita con el calendario actual, pero lo actualizaremos en el transcurso de la próxima semana. El primer observatorio es entonces el 10 de mayo a las 6 de la tarde, la hora de siempre, en la coordenada universal. Y vamos a trabajar este ciclo con interacción multimodal. El observatorio será sobre datos multimodales. Eso, bueno, y la lista de difusión, si no son parte de Conversationalista, pueden mandar un correo a conversationalista+subscribe@lists.ucla.edu y serán parte de la lista. ¿Sí? Sin más, gracias a todos por venir, por estar acá y nos estamos viendo pronto. Gracias. Gracias, Mark, nuevamente. Gracias. 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 Chao. Sí, gracias a todos. Sí, pues.